Bueno, un gusto compartir con ustedes esta nueva presentación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mi nombre es Adrián Bifaretti, soy jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto, ¿sí? Del IPCBA. Como dice el título de la charla, vamos a conversar un poco sobre el marketing de carnes y los desafíos que está teniendo en estos momentos fidelizar a lo que es la gente, el mercado de carnes en nuestro país, en el marco de una creciente digitalización y un mayor uso de redes sociales. En principio, entender el presente para poder anticiparnos a lo que se nos viene. Estamos ante la presencia de un consumidor que es mucho más racional, porque la misma crisis y la consideración de dificultades económicas está haciendo que sea un consumidor mucho más racional. Va a priorizar el bienestar personal y relacional por encima de un consumo desmedido, por eso es que justamente es mucho más racional. Y de aquí en adelante la gente le va a dar mucho más importancia a temas como salud, a la seguridad alimentaria y al cuidado medioambiental. Estos son tres ejes que venimos viendo que van a tener todavía más importancia en el futuro. Argentina venía siendo un país con altas tasas de digitalización, tanto lo que es penetración de Internet y redes sociales. Cuando se desata la pandemia empieza a crecer todavía más toda esta experiencia digital, y en lo que va del aislamiento o el confinamiento ha ido creciendo o incrementándose toda nuestra vida digital, por decirlo de alguna manera. Y algo de esto va a quedar, esto es irreversible, ¿sí? La digitalización no tiene vuelta atrás. Ahí hay algunos datos muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, qué se hace cada minuto en Internet en términos de reuniones de Zoom. 200.000 reuniones de Zoom, estas que participamos día a día. Bueno, acá está un poco el dato a nivel mundial de la cantidad de este tipo de reuniones, ¿no? Imagínense la dimensión de esta cifra. 40 millones de WhatsApps enviados cada minuto en el mundo y 350.000 stories subidas a Instagram para tirar un poco una idea de la dimensión de esta digitalización, ¿no? Por eso es que, más allá de si se pueda superar la pandemia o no, esto parece que tiene un ritmo y es irreversible. Antes había más tiempo para conversar, ahí tienen una compradora de carnes, en este caso en el mercado de San Telmo, ¿no es cierto? Pero había mucho tiempo para charlar, para conversar con el carnicero, ¿sí? Para interactuar e inclusive hasta hablar de muchas veces de temas que no tienen que ver con la carne en sí, ¿no? Y hoy en día, el hecho de tratar de hacer muchas cosas a la vez nos quita tiempo, ya venía sucediendo, y más en pandemia. Aquí hay algo que se ha viralizado, una madre, en el caso de España, lo que llegó a hacer, pegar un cartel en la puerta de donde estabas teniendo una reunión de trabajo, ¿sí? Y con las posibles respuestas a sus hijos, ¿no? Eso es quizás un extremo, pero es un indicio o una muestra de lo que significa esta cuestión de la multitarea o multitasking, y más acentuado aún en pandemia, ¿no? Esto nos resta tiempo, y entre ese tiempo también es el tema de comprar o de planificar posibles compras de carne vacuna. En este contexto, las conversaciones van migrando cada vez más de lo que pueden llegar a ser un mostrador tradicional a lo que está sucediendo en las redes sociales. Argentina, de nuevo, es uno de los países, está quinta a nivel mundial en el uso de redes sociales, y en el segmento Centennials, los más jóvenes, estamos primeros a nivel mundial. Así que verdaderamente esto tiene muchas implicancias en el caso de nuestro país, ¿sí? Conversaciones mudándose del mostrador a redes sociales. ¿Qué implica ello? En primer lugar, tener dificultades, por lo que les decía, esta cuestión de la multitarea. 5 segundos de atención es lo que se puede disponer para ver si hay interés o no en ver determinada publicidad o en determinado anuncio en Internet. Esto cada vez va disminuyendo la capacidad de atención de todos nosotros en las redes. Va creciendo, por un lado, el contenido y la información que se sube, y va disminuyendo nuestra capacidad de atención. Somos, de hecho, a nivel histórico, una de las primeras generaciones que está más expuesta justamente a publicidades, y somos también quienes más ignoramos las publicidades o somos más inmunes a las publicidades. Y mucho tenía que ver con lo que comentaba
de la poca capacidad de atención que tenemos, ¿no? Estos son desafíos que se plantean cuando uno dice, quiero ver cómo es esta cuestión de tratar de promocionar o vender carne en Internet. Hay una cuestión que también ha cambiado, que es que el conocimiento sobre cómo la carne se cocina y cómo se utiliza va variando, en algún momento se va perdiendo, ¿no? Es el conocimiento que venía de abuelas a madres y madres a hijos, se va perdiendo, y su lugar es ocupado por aquellos consejos o recomendaciones de influencers, y justamente es a través de este vector, o si se quiere, de esta política de comunicación de los influencers, que uno puede llegar a bypassear esto que estamos diciendo de que es muy difícil prestar atención a las publicidades tradicionales, ¿no? Por eso, desde el IPCBA estamos empezando a trabajar con distintos influencers para recomendar distintas formas de cocinar carne vacuna. El desafío que plantean también las redes sociales está con estas conversaciones, ¿sí? que vienen surgiendo desde distintos movimientos veganos, movimientos vegetarianos, ambientalistas, animalistas, que bueno, de alguna manera lo que hacen las redes es amplificar esta postura o estos estilos de vida de estos segmentos del mercado que se van manifestando con algunas tendencias en el ámbito de redes sociales y que no están siendo propicias o van jugando, digamos, en contra de la promoción de la carne vacuna. ¿Sí? El lunes sin carne es una tendencia que hace unos años no se conocía y hoy está cada vez más difundida a nivel internacional. Hemos hecho una encuesta con el Instituto de Promoción de Carnes, preguntándole a la gente qué estaría dispuesta para evitar la faena de animales. Un 56% dice que no estaría dispuesta a hacer nada, va a seguir consumiendo carne vacuna y no le molesta, digamos, que los animales se envíen a faena para consumirlos, pero un 30% sí dice que estaría dispuesta a consumir menos carnes y un 8% estaría dispuesto a abandonar directamente el consumo de carne. Entonces, esto es la cuestión a la cual hay que prestarle atención desde el punto de vista de la promoción de la carne, ¿no? Evitar que aquella gente que hoy está en una instancia intermedia, digamos, que sigue consumiendo carne, pero menos, no termine achicando el volumen del mercado a una situación que complique al sector de ganados y carnes. Este tipo de cuestiones también empiezan a aparecer, ¿sí? Ya no solo en el segmento más, digamos, centennial, sino también en los segmentos adolescentes y más chicos inclusive, ¿no? Es lo que está planteando este título del diario, que no quieren comer animales. Esto se viene viendo cada vez más, y nosotros lo hemos medido desde el IPCBA, hemos preguntado justamente cuál era el sentimiento de culpa por enviar animales a faena, y aquellos que manifiestan más culpa cuando se envían animales a faena para la producción de carne vacuna son los segmentos más chicos. Fíjense cómo va variando esto, ¿no? Prácticamente el 50% del segmento centennial siente culpa cuando se envían los animales a faena para la producción de carne. O sea que, más allá de la foto, esta foto en donde hoy en día en Argentina tenemos distintos segmentos, ¿no es cierto? Desde los carnívoros puros hasta fanáticos carnívoros, hasta un segmento de un 30% flexitarianos que están disminuyendo su consumo de carne, veganos y vegetarianos. Pero estos distintos segmentos van manifestando sus intereses o sus preocupaciones, y esto también está a nivel de conversaciones en las redes sociales. Hay que entender cómo funcionan para justamente ver cuál es la mejor manera de intervenir o de participar desde un sector como el de ganados y carnes de Argentina, uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Aparte de esta tendencia y nuevos hábitos en materia de conductas alimentarias, quizás hay que prestarle también o hacer foco en los cambios en los valores y en los estilos de vida, cuando uno plantea una comunicación o un marketing en los tiempos que corren, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay algún segmento del mercado que ya no valora tanto la cuestión de la familia como valor, ¿no es cierto? O la reunión. Quizás en pandemia hoy se están extrañando y mucho, pero en términos de tendencia, los más jóvenes suelen ser más individualistas, y quizás por ahí es más importante, como muestra la diapositiva, o alguna experiencia inclusive individual, y compartir en todo caso esa experiencia individual vía redes sociales, ¿no es cierto? Son comportamientos,
y valores y estilos de vida bastante distintos, y hay que tenerlos en cuenta en las comunicaciones. Los centennials, para irnos a los segmentos más jóvenes, también, además de estos cambios, promueven un mundo más diverso, más igualitario, más inclusivo, y empiezan a surgir algunas de estas cuestiones que se plantean, ¿no? Desde cuando se van solapando aspectos que tienen que ver con el veganismo, con antiespecistas, con feministas, bueno, hasta cuestiones que tienen que ver con lenguaje inclusivo, como está planteado desde esa carnicería, ¿no es cierto? Estas cuestiones están dando vuelta y, como les digo, se amplifican cuando uno se mete en las conversaciones de las redes sociales. Hay que tener muy presente el concepto de marketing de hiperpersonalización, porque justamente más allá de estas estos comportamientos de tribus, por decirlo de alguna manera, en el sentido del marketing, o segmentos de mercado que comparten valores de vidas o estilos de vida particulares, intereses, motivaciones, etc. Más allá de esto, cuando uno analiza a través de estudios de mercado, este concepto de hiperpersonalización cobra más importancia, porque uno se empieza a dar cuenta que hay muchos intereses de una persona que pueden estar entrelazados y pueden ser contrapuestos a otra persona del mismo nivel socioeconómico o del mismo rango etario. Entonces hay que tener muy en claro todas estas posibilidades y saber cómo se manifiestan en las redes para justamente llegar con los mensajes correctos y apropiados a cada uno de estos casos en particular, ¿no? Este es el concepto de hiperpersonalización. La otra cuestión que me parece importante resaltar en esta presentación, y en función de lo que les he mostrado hasta aquí, es la importancia de la fidelización emocional de la gente. Si bien hay un consumidor que hoy en día, como les decía al principio, es mucho más racional y tiene restricciones económicas, las decisiones, todos tomamos decisiones que en definitiva terminan teniendo un componente emocional muy grande, ¿no? De ahí la importancia de estas 4E que yo menciono acá, ¿no? Evolucionar, empatizar, educar, engagement. Conocer qué hay del otro lado del mostrador. Los carniceros deberían estar muy empapados justamente de por dónde pasan los intereses de cada uno de sus clientes. Esta carnicería o este posteo de esta carnicería parecería estar demostrando que tiene muy en claro, y más allá de la situación de pandemia, qué es lo que buscan sus clientes o sus compradores en materia de comodidad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo les decía una de las evolucionar, ¿sí? La diferencia entre lo que puede llegar a ser conversar entre cortes cárnicos, del lado de la cadena, que por ahí son mudos, como digo yo muchas veces, que no se expresan, que no tienen una identidad, un nombre y apellido determinado, o cuando esos cortes ya se muestran o se presentan, y más visualmente en un contexto de redes sociales, de una manera mucho más donde se resalta la experiencia del consumidor, y pensando por ahí en no estereotipar este consumidor o este viejo consumidor, sino en pensar también en cómo son los nuevos los nuevos estereotipos, si se quiere, o los nuevos consumidores a la luz de las nuevas tendencias, ¿no? Engagement, tratar de lograr una interacción con los consumidores, los compradores. Conversar en las redes sociales no es postear, ¿sí? Conversar es justamente tratar de lograr una interacción con la gente. Acá hay un posteo de un influencer que lo resalto por varias cuestiones, ¿no? Pero desde hacer sentir aspectos sensoriales y que tocan mucha fibra desde lo emocional, cuando se dice nuestro paladar lo merece, el buscar gratificaciones en la experiencia de consumir carne. Es un anuncio del IPCBA, una de las formas de transmitir mensajes que estamos implementando desde el instituto. El uso de hashtag, ¿sí? Y la interacción con la gente, dejando la opción de que pregunten, de que planteen dudas, ¿no? Este es un buen ejemplo de una herramienta comunicacional o un posteo, en este caso a través de un influencer, y cómo se logra un buen engagement, o sea, una reacción de la gente, que la gente tenga una interacción, un ida y vuelta, que comparta esto, que comente, etc. ¿Sí? Que no sea solamente un posteo y nada más.
Esta cuestión de educación, la otra cómo mucha gente, y a partir del desconocimiento a veces se abren oportunidades, tips, consejos para educar a la gente. Este es un ejemplo también sacado de las redes sociales, pero el cómo hacer el proceso de cocinar una simple milanesa con lo que significa tan arraigada que está nuestra cultura, a veces abre la posibilidad de recomendar o de interactuar con el consumidor. Es simplemente un ejemplo de esta cuestión de educar. La cuestión de empatizar, vuelvo al tema de la fidelización emocional, ¿no es cierto? La forma de buscar alguna emoción en la gente tiene que ver, en primer lugar, con llamar la atención, con digamos, conversar sobre las preocupaciones de la gente y los temas de interés, y también posicionándonos en las historias que se puedan llegar a plantear desde la carne, no pensando en los viejos estereotipos, sino en los nuevos. ¿Sí? Yo les hacía referencia a eso recién. Acá hay otros ejemplos, desde un posteo en Instagram del nuevo rol de las mujeres frente a la parrilla, ¿sí? Por ahí derribando algunos mitos, o haciendo referencia también a un grupo de mujeres asadoras que está teniendo mucho éxito en las redes sociales, y bueno, simplemente están metiéndose por ahí en un territorio que muchos lo han considerado masculino y nada más alejado de la realidad, ¿no es cierto? Las mujeres tranquilamente pueden trabajar digamos, en este ámbito y hasta mucho mejor que los hombres, así que entonces esta cuestión de empatizar siempre considerando los nuevos estilos de vida y todo esto que les vine comentando desde las cuestiones que tienen que ver con un mundo más igualitario e inclusivo. Como reflexiones finales, ¿sí? El consumidor actualmente tiene en plena pandemia y va a tener, cuando salgamos de esta pandemia, restricciones económicas, obviamente. Eso va a hacer que sea un consumidor, un comprador mucho más racional, va a comprar pensando en cosas que puedan mejorar su calidad de vida y con conciencia social. Entonces, la pandemia no ha atenuado lo que se venía dando hasta este momento, ¿no es cierto? Que es una creciente fragmentación de las audiencias y de los segmentos de mercado en tribus, por llamarlos de alguna manera, con visiones del mundo e intereses muy distintos, ¿no? Muy diferentes. Hay que segmentar este mercado, hay que tener las herramientas de medición como para pensar siempre o tratar de llegar a una hiperpersonalización, porque es lo que se está dando. Cada persona hoy es un mundo con intereses, gustos, preferencias muy distintos, y hay que tratar de tener esto bien en claro. La digitalización y la importancia de conversar en las redes sociales, esta cuestión de la pandemia ha acelerado cambios que venían siendo exponenciales y están siendo hoy todavía más exponenciales. La digitalización hace que lo que se converse en las redes sociales tenga mucha influencia sobre la imagen que la gente se forma tanto de la carne como del sector que produce carne. Y estas últimas 4 recomendaciones que les he pasado para tratar de llegar conmoviendo al consumidor con una fidelización emocional, el tema de evolucionar cómo promocionamos la carne, cómo logramos empatía, cómo educamos o las oportunidades para educar y el nivel de engagement que deberíamos potenciar, ¿no es cierto? O lograr mayor interacción con la gente. Un poco ha sido la síntesis de la presentación. En breves minutos no hemos podido profundizar más los conceptos, pero creo que es clara la idea. Y simplemente alguna reflexión que no es mía, y está digamos, la autoría, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de entender el presente y tratar de adelantarnos a lo que puede llegar a venir. Esto tiene que ver mucho con tratar de aprender cada vez más, ¿no es cierto? Eso es un poco la idea de la presentación, así que espero que haya resultado de utilidad. Cualquier cuestión a disposición. Muchas gracias.